Feliz sábado. Nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Para empezar, quiero destacar un texto del capítulo de ayer. En el versículo 3, Ana en su oración dice: no multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones. De esa manera crió Ana a su hijo, que tan pequeño cuando fue al templo ya sabía obedecer y amar a Dios. Ahora, en el capítulo 3 nos dice que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Un joven bien influenciado por su madre, a pesar de haber tenido un padre que era bígamo. Y ahora llega junto a un sacerdote que no tenía autoridad sobre sus hijos, y estos hijos que hacían perversidades en el templo. Pero aún así, él se dedicó a servir al Señor. Como dice el versículo 1, en esos días el Señor no se manifestaba a nadie o casi a nadie con su palabra. No habían visiones, no había profecía. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí, y corriendo luego a donde estaba Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Samuel no había escuchado la voz de Dios, por lo tanto, pensó que era Elí el que le llamaba. Así sucedió una segunda vez y una tercera vez. A la tercera vez Elí se dio cuenta que era Dios que estaba queriendo hablar con Samuel. Dice el versículo 8 que le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así fue Samuel, se acostó. Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Dijo el Señor a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Al amanecer, Elí fue con curiosidad y le preguntó: ¿qué te dijo? Pero Samuel temía contarle. Entonces Elí le dijo lo siguiente: traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. La curiosidad de aquel viejo hombre lo llevó a saber todo lo que el Señor iba a hacer en contra de su negligencia con sus hijos. Samuel se lo manifestó todo, pero la respuesta de Elí fue la siguiente: Él es Jehová, que haga lo mejor que le parezca. Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra del Señor. Qué importante cuando los jóvenes caminan con Dios, cuando los jóvenes sienten la necesidad de ir a Dios y de escuchar su palabra. Aquí está su palabra. Si tú eres una madre, un padre, un joven que me está escuchando en esta mañana, es momento de buscar más la palabra de Dios. El libro Patriarcas y Profetas nos dice: los jóvenes de nuestro tiempo pueden hacerse tan valiosos a los ojos de Dios como lo fue Samuel.
Si conservan fielmente su integridad cristiana, pueden ejercer una influencia poderosa en la obra de reforma. Hombres tales se necesitan hoy. Dios tiene una obra especial para cada uno de ellos. Jamás lograron los hombres resultados más grandes en favor de Dios y de la humanidad que los que pueden lograr en esta época quienes sean fieles al cometido que Dios les ha confiado. La integridad en las cosas pequeñas, la ejecución de actos pequeños de fidelidad y bondad alegrarán la senda de la vida. Y cuando hayamos acabado nuestra obra en la tierra, se descubrirá que cada uno de los deberes pequeños ejecutados fielmente ejerció una influencia para bien, una influencia imperecedera. Hoy empecemos obedeciendo en lo pequeño, que el Señor va a ser fiel en lo grande. Que el Señor te bendiga.